Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar la cuarta clase que tiene que ver con la prescripción de fármacos. Recuerden que la prescripción es una facultad que la tiene el médico, ¿sí? El farmacéutico no prescribe. El farmacéutico lo que puede hacer es indicar algún medicamento cuando es de venta libre o sugerir algún medicamento cuando corresponda, ¿sí? Lo que la ley le permite hacer. Pero el único autorizado a prescribir medicamentos son los médicos, los veterinarios y los psiquiatras, ¿sí? Son los únicos que, los odontólogos también tienen, pero una determinada cantidad, o sea, cosas que tienen que ver con odontología, antibióticos, calmantes, esas cosas, pero por ejemplo un psicotrópico no, ¿sí? Entonces, dependiendo la especialidad que tengan, van a poder prescribir o no. Estamos entonces, vamos a ir viendo hoy como una introducción a tipos de receta que ustedes pueden llegar a encontrar en la farmacia, pero eso, como le venía diciendo ya en otras clases, va a variar mucho de una farmacia en otra. No hay una receta, ¿sí? Porque una farmacia en el centro no es lo mismo que una farmacia en un barrio. Una farmacia al lado de un sanatorio no es lo mismo que una farmacia al lado del hospital. El grupo de medicamentos que va a manejar va a ser distinto. El grupo de profesionales que van a ir, las recetas a esa farmacia también va a cambiar, ¿sí? No es lo mismo estar al lado de un consultorio odontológico que estar al lado de un psiquiatra, ¿sí? Entonces, normalmente la gente o bien va a esos lugares donde la obra social le autoriza, o bien elige cuál está más cerca, ¿sí? O más cómodo a su gusto. Hoy normalmente todo se maneja lo posible por receta de obra social, así que hay obras sociales que tienen abiertas, pueden ir a muchas farmacias, pero la mayoría cierra con un grupo determinado de farmacias, mayoritariamente las farmacias grandes, ¿sí? Que cuentan con bastante stock, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la obra social, lo que buscan es tratar de darle opciones al afiliado que tengan los productos, ¿sí? Una farmacia grande en el centro es más probable que tengan los medicamentos que una farmacia chica de barrio, ¿sí? Entonces, todo va a depender del lugar donde ustedes trabajen el día de mañana. Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Prescripción. La prescripción de medicamentos es el acto de indicar el o los medicamentos que debe recibir el paciente, su dosificación, o sea, cómo, ¿sí? Qué concentración, y duración del tratamiento. O sea, lo que hace el médico es decir, bueno, para este paciente necesita, por ejemplo, amoxicilina, 500 miligramos, un comprimido cada 8 horas durante 7 días. Eso sería el acto de prescribir. Cuando no me indica la receta, ¿sí? Porque a veces viene la receta tipo hospital, no una receta de obra social. Cuando viene una receta así y no me indica y solamente dice amoxidal, siempre va a ser el de menor concentración. Y supónganse que dice 500 miligramos, pero no dice qué cantidad de comprimidos, ¿sí? Porque vienen comprimidos por 8, por 16. Entonces siempre va a ser el de menor cantidad de pastillas, ¿sí? Si no aclara, siempre es el menor o el más chico. Por ejemplo, diazepam, que es un medicamento que usan bastante las personas con el tema de la ansiedad. Como relajante muscular también se utiliza mucho. Viene de 2 miligramos, de 5, de 10, ¿sí? Entonces, si el médico no especifica que es de 10, siempre va a ser el 2, ¿sí? Siempre va a ser la menor concentración y la menor cantidad de comprimidos o de inyectables que haya en el mercado. La prescripción es un proceso clínico, individualizado y dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Clínico, revisión del médico al paciente. Ahora con el tema de la pandemia se modificó un poco todos estos conceptos porque mucho era diagnóstico por Zoom, ¿sí? Así que bueno, era más análisis de los síntomas que manifestaba el paciente. Pero siempre en eso está el arte del médico, es justamente ver lo que puede observar del paciente y unir con lo que el paciente le dice. Porque muchas veces el paciente manifiesta cosas que el médico no puede comprobar mirándolo. Cuando
ya excede la capacidad de la revisión clínica, va a pedir análisis, ¿sí? Por ejemplo, análisis bioquímico, por ejemplo, una radiografía, por ejemplo, una tomografía. Esas también son formas de diagnosticar. Se llama diagnóstico por imagen o diagnóstico por datos, ¿sí? Un laboratorio es diagnóstico por datos. Dependiendo lo que en ese análisis de orina o ese análisis de sangre vaya apareciendo, el médico va a poder ir cerrando la idea diciendo, bueno, usted es hipertenso, usted es diabético, usted tiene esto, usted tiene lo otro, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, lo doy como para que se ubiquen. Análisis de orina, ¿sí? Si la orina está normal, no tiene que aparecer ni glóbulos blancos, ni glóbulos rojos, ni proteínas, nada fuera de lo normal, ¿sí? Eso sería una orina normal. Ahora, si me aparecen glóbulos blancos, me está indicando una infección, o sea que el médico puede decir, hay una infección en el tracto urinario, ¿sí? En todo lo que sea la parte de riñones, vejiga, por ejemplo. Si aparece sangre o aparece proteínas en la orina, eso me está indicando que hay algún daño que puede ser desde el riñón, cualquiera de la parte del sistema urinario, ¿sí? En algún lado el tejido está lastimado y sangra, o si no, no hay forma de que aparezca sangre en la orina, ¿sí? Entonces, eso es una forma de diagnosticar con los datos que le da el bioquímico. Cuando en una radiografía, por ejemplo, saca la radiografía y ven que tiene el hueso roto, es un diagnóstico por imagen. El médico puede, con la experiencia, los médicos que tienen muchos años de práctica, a veces con solo mirar desde afuera ya saben cuál es el daño. Pero la mayoría se va a cerciorar o va a ratificar su diagnóstico con una radiografía para poder probar, digamos, que ese hueso está lastimado, roto o trincado, como se le dice también, ¿sí? A ver que se están conectando. Bueno. Entonces, uy, se me fue. Los patrones de individualizado y dinámico, ¿qué quiere decir? Individualizado, paciente por paciente, ¿sí? El médico no puede generalizar, decir todos los pacientes que están acá tienen tal infección, ¿sí? Es uno por uno el diagnóstico, ¿sí? En base a los síntomas que presenta ese paciente. Y dinámico porque va cambiando constantemente. Como está hoy no es lo mismo que como está mañana. Hoy con el COVID, ustedes se dan cuenta más de esto porque constantemente a los que le están haciendo un monitoreo, el seguimiento, le van a estar preguntando, digamos, qué síntoma tiene hoy, se agravó, no se agravó, ¿sí? Todo eso. Eso es porque las enfermedades son dinámicas, se pueden agravar, se pueden ir solucionando con el tiempo solas. Una gripe, por ejemplo, va a pasar en un periodo de 7 a 10 días, se va a terminar el ciclo del virus y va a terminar la gripe. Pero una infección puede ir aumentando, quedando cada vez peor, digamos, el cuadro infeccioso. Así puede ser un dolor, cada vez se agrava más, por eso se denomina como dinámico, ¿sí? Se mueve. Los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas y promocionales. Sociales, ¿sí? Ahora, COVID, cualquiera que tose, cualquiera que estornuda, ya, uy, lo aislamos, uy, pasó tal cosa. ¿Sí? Entonces, esa prescripción muchas veces está influenciado por la televisión. Por ejemplo, las propagandas que se dan en la televisión son todo medicamento de venta libre. Y siempre va a aparecer alguna persona que diga, yo vi en la tele tal cosa, yo vi una vitamina, yo vi un analgésico, yo vi un antiácido, ¿sí? Quiero probar eso. Entonces, eso es social, es cuando la masa de la sociedad es la que va indicando, no obligando, sino que va presionando para el uso de alguna droga. Las culturales tienen mucho que ver, digamos, con, por ejemplo, depende de la religión, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que no usen ningún anticonceptivo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, van a estar más predispuestas para los métodos naturales, no para los métodos que sean químicos. Entonces, esto ustedes tienen que siempre respetar, ¿sí? O sea, cada persona
elige, digamos, todo lo que sean los determinantes que le van a influenciar. Pero varía también la personalidad de cada uno, ¿sí? Por eso también a veces los adolescentes son más influenciables, los adultos mayores son más influenciables con la tele, ¿sí? Entonces lo que ven en la tele, ellos creen que le pasan a ellos. Entonces esto va cambiando todos los días. Hay gente que le gusta estar enferma, le gusta estar tomando medicamentos, ¿sí? Y ya es cultural, ya es algo natural para ellos. Mi mamá, me dice mi marido acá. Económicas, también va a influir. ¿Por qué? Porque si yo no puedo acceder a ese medicamento, no puedo comprar ese medicamento, tampoco voy a tener el tratamiento que necesito. De esto se trata una de las leyes que ustedes van a tener que hacer el trabajo práctico. Una de las leyes es el ejercicio de la profesión de farmacéutica en la provincia, y la otra es una ley de prescripción por nombre genérico. Lo que ustedes ya, la generación de ustedes ya se crió con la posibilidad de elegir qué marca comercial quiero de los medicamentos, antes no era así. Desde el 2002 empezó a funcionar la ley, y eso lo que permitió es justamente que aquel paciente que no pudiera comprar un medicamento caro, pudiera comprar uno más económico de otra marca, ¿sí? Entonces, la idea era darle precisamente a esas personas que tuvieran acceso al medicamento. Y la que tiene que ver con las promocionales, tiene que ver con la publicidad en los medios de comunicación, y tiene que ver también con el trabajo de los visitadores médicos. Los agentes de propaganda médica o los visitadores médicos, como por ahí ustedes le pueden conocer, son los que le llevan la información del laboratorio a los profesionales, ¿sí? A los médicos, farmacéuticos, odontólogos, a todos tienen sus visitadores que van y le hablan acerca de las novedades. Pero ¿qué van a tratar de hacer? Van a tratar de incorporar su marca, no en general, ¿sí? Sino en su marca particular, porque obviamente todos buscan que le receten su producto. Así que muchas veces el médico prescribe en base a los visitadores médicos que lo visitan, ¿sí? Bueno, esas serían todas las formas que pudiera haber de ir influenciando sobre una persona al medicamento que llega a elegir en un momento. A ver. Desde el punto, a ver, saco el flotante. Desde el punto de vista legal, los únicos profesionales que pueden realizar una prescripción propiamente dicha son los médicos, los odontólogos y los veterinarios. Los psiquiatras están dentro del grupo de los médicos, ¿sí? Como especialistas. O sea que esos son los profesionales que ustedes pueden llegar a encontrar una receta en la farmacia. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que existe una gran cantidad de fármacos que se expenden sin prescripción alguna, que son los medicamentos de venta libre, algunos analgésicos, laxantes, polivitamínicos, antiácidos, analgésicos suaves, pero también ustedes van a ver que muchos de los medicamentos que son recetados a veces en la farmacia también lo pueden conseguir porque son pacientes ya de mucho tiempo en el lugar. Los únicos que sí le van a exigir la receta son los que sean psicotrópicos y estupefacientes. O sea, aquellos que se utilizan para algún cambio, ¿sí? En la mente, o sea, ¿a qué se llama psicotrópicos? Cualquier droga que puede modificar la mente, ¿sí? La psiquis o mente. Por ejemplo, un ansiolítico, estoy ansiosa y tomo la medicación y me tranquilizo. Un tranquilizante, por ejemplo, un medicamento para dormir, no puedo dormir, tomo el medicamento, me duermo. ¿Sí? Lo que me cambia mi cabeza, me cambia la psiquis, eso se llama psicotrópico. Y estupefaciente es aquella droga que es capaz de causar adicción. O sea que con el tiempo voy a tener un problema de adicción a las drogas. En esto entran todos los analgésicos, ¿sí? Fuertes, entran las drogas de abuso, como morfina, como heroína, ¿sí? Y bueno, todo ese tipo de drogas que genera, ustedes ya saben que genera adicción. Entonces, salvo esas drogas que son las que
es exigencia, ¿sí?, legal de que esté la receta archivada en la farmacia. El resto son medicamentos de venta con receta común o bien son medicamentos de venta libre. Díganme si hay algo que les molesta, que no entienden. Esta es una de las leyes que le decía, está la ley del ejercicio de la actividad farmacéutica en Misiones. Esta es una de las leyes que van a tener que analizar. No se preocupen, que es contestar algunas preguntas nada más. En la farmacia se debe ajustar el expendio de drogas, medicamentos y suplementos dietarios a las siguientes formas, de acuerdo a lo determine la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación siempre es salud pública, pero salud pública provincial, ¿sí?, no la nacional. Acá en Misiones manda la provincial. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un sistema federal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada provincia se manda sola, ¿sí? Tienen que llevar un lineamiento con Nación, pero cada provincia es libre de adherir o no a las normativas nacionales. Por eso siempre las leyes dicen, bueno, invítase a las provincias a adherirse, ¿sí? Porque no les puede obligar, se tienen que adherir. Entonces hubo cambios en las leyes, la ley de la actividad farmacéutica, que algunas provincias adhirieron y otras no. Entonces ustedes, si hay algún correntino en el grupo, no es lo mismo esta ley que es de Misiones con las leyes que aplican en Corrientes, ¿sí? Entonces para el práctico, los que son de Corrientes, yo le doy otras leyes para analizar. Bueno, eso es lo que se refiere en cuanto a autoridad de aplicación. Entonces, siempre va a ser salud pública. En los dos, en Corrientes, acá, en donde sea. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de formas de prescribir o dispensar un medicamento en la farmacia? Dispensación legalmente restringida, prescripta en receta oficial. ¿Qué quiere decir esto? Son medicamentos que no están a disposición ni de cualquier médico, ni de cualquier farmacéutico. Bueno, es más factible los farmacéuticos que de los médicos. Ni de cualquier paciente. Son medicamentos que se recetan en un recetario oficial, que acá en Misiones es rosado para psicotrópicos y celeste para estupefacientes. Pero no lo tienen todos los médicos. El médico que va a usar esos medicamentos, que normalmente son medicamentos que tienen que ver con neurólogos, pacientes muy particulares, por eso digo que no es para todos los pacientes, pacientes oncológicos, ¿sí?, porque la morfina se utiliza mucho en pacientes oncológicos y lo tienen que prescribir en ese tipo de recetario oficial. Entonces esos profesionales están registrados en salud pública y salud pública le da como una chequera, ¿sí?, que tiene 3 partes iguales. El médico rellena las 3 partes con los mismos datos, corta 2, 1 se queda él y 2 de esa receta le va a dar al paciente. El paciente viene con esas 2 recetas a la farmacia, se le entrega el medicamento que está pidiendo y después la farmacia, una de esas partes, una se queda y la otra va a devolver a salud pública para que se cierre, digamos, el circuito. Salió el recetario de salud pública y gira todo el circuito y tiene que volver el recetario otra vez a salud pública. El médico, cuando termina su talonario, que normalmente tienen 10 recetas, va y pide nuevamente, ¿sí? Entonces, esto es algo que está controlado constantemente por salud pública, justamente para que nadie abuse de esos medicamentos. Bueno, cuando dice dispensación bajo receta archivada, se refiere al resto, ¿sí?, de los psicotrópicos y estupefacientes que puede recetar cualquiera de los médicos. Dispensación bajo receta son los otros, los que no son psicotrópicos y estupefacientes, por ejemplo, medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes, medicamentos para las grasas en la sangre, cualquiera de los otros medicamentos que no sean de la 4ª categoría, que es sin receta médica, o los de venta libre, ¿sí? Entonces, están los que están súper controlados con recetarios oficial, están los de receta archivada, que son psicotrópicos y estupefacientes, están los de la receta común, que el paciente se lleva, no hay que guardar esa receta,
y están los que se venden sin receta o medicamento de venta libre. Esta es la segunda ley, la que le decía, la prescripción por nombre genérico. En la de acá, en la de Misiones, dice, establécese el uso obligatorio de los nombres genéricos de medicamentos en las prescripciones que realicen los profesionales autorizados a recetar medicamentos. ¿Qué quiere decir el uso obligatorio? No con las marcas comerciales que van a promocionar los visitadores médicos. Tienen que siempre nombrar o escribir la receta, perdón, siempre con el nombre genérico. ¿Cuál es el nombre genérico? El nombre de la droga, ¿sí? La droga. La droga es la misma en cualquier parte del mundo. Lo que puede cambiar de un país al otro, lo que puede cambiar es justamente el nombre de la marca comercial o el nombre de fantasía, también lo pueden encontrar en algunos lugares, ¿sí? Esos nombres que le pone el laboratorio. El nombre genérico es el nombre de la droga por la cual se conoce en todas partes. Les doy un ejemplo. Lotrial, por ejemplo, el antihipertensivo número 1 del país, el más vendido, ¿sí? El número 1 en ventas del país. La droga es enalapril, ¿sí? Un antihipertensivo para bajar la presión arterial. Ahora, si ustedes van a China y piden Lotrial, no saben qué es, ¿sí? ¿Por qué? Porque Lotrial es acá en Argentina y en algunos países que por ahí pueden llegar a conocerlo, acá en nuestra zona, ¿sí? En Europa, en Norteamérica, en Asia, en donde ustedes quieran, no existe la marca Lotrial. Si ustedes van en cualquiera de esta parte y dicen enalapril, todos saben a qué se refiere. Eso es el nombre genérico de un medicamento, ¿sí? El nombre común internacional que tiene esa droga. Bueno, entonces el nombre genérico es el nombre común internacional del principio activo o la droga que tenga ese medicamento. Vamos a los principios básicos para una prescripción, que una prescripción sea exitosa, o sea, que el tratamiento dé resultado. Primero, definir claramente el problema del paciente, es decir, su diagnóstico. A veces tarda mucho tiempo en aparecer un diagnóstico certero. Con discapacidad se dan casos incluso que tardan hasta varios años en poder llegar a un diagnóstico preciso. Van descartando, ¿sí? Primero, en base a los síntomas, se van descartando. Esto a lo mejor a ustedes les pasó alguna vez o a algún familiar donde empiezan a hacer los análisis y empiezan a descartar. Esto no es, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ir a buscar siempre lo más grave. Bueno, si ya descarté esto, voy por este lado. Esto es una tarea habitual, una tarea normal de cualquiera de los médicos, ¿sí? Pero esto se agrava cuando son enfermedades que pueden tener algún tipo de complicación más importante. Entonces ahí le cuesta un poco más. Pero siempre va a ser ese mecanismo, el de ir descartando lo que no sea. Segundo, especificar el objetivo terapéutico. ¿Qué se espera conseguir con el tratamiento? ¿Sí? Eso también es importante. Bueno, ¿qué? El diagnóstico me dijo que tiene una infección. ¿Qué voy a tratar de hacer con el tratamiento? Voy a tratar de solucionar la infección, terminar, curar, ¿sí? Ahora, si mi diagnóstico es cáncer, ¿qué voy a tratar de hacer con el tratamiento? Voy a tratar de hacerlo lento a la enfermedad, voy a tratar de reducir el tumor para poder extirpar, voy a tratar de que no le duela al paciente, voy a tratar que aumente la calidad de vida de ese paciente, lo que le queda. Entonces, para eso es importante saber el diagnóstico, saber la prognosis. ¿Qué quiere decir? Lo que va a ser la vida de ese paciente en 48 horas, acá una semana, acá un mes. Y entonces yo puedo definir qué es lo que yo quiero. Si al paciente le duele, ¿sí? Obviamente lo primero que tengo que atender es el dolor, ¿sí? Y después veremos otras cosas. Tercero, elección de un tratamiento de eficacia, o sea, que solucione, y seguridad comprobadas. ¿Qué quiere decir eso?
Ustedes escucharon mucho también ahora en la pandemia el tema del el dióxido de cloro que tomaban algunos, ¿sí? La ivermectina. Ahora estaba leyendo que estaban diciendo que tenía efectos adversos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se va a ir dando con el uso de la gente. No es lo mismo probar en laboratorio, ya hablamos acerca de los pasos que lleva la habilitación de un medicamento, no es lo mismo descubrir esos efectos adversos en un grupo pequeño de personas que en un grupo grande cuando se empieza a usar masivamente en la sociedad. Entonces esos efectos adversos van a ir apareciendo y si llega un punto en que es muy problemático, como ahora también estuve viendo que habían prohibido la vacuna de Astra porque generaba trombosis, muerte por trombosis, o sea, forma coágulos de sangre y el coágulo de sangre cuando se mueve, llega al cerebro, llega al pulmón o llega al corazón, puede o matar, ¿sí? O bien puede dejar secuelas muy, muy graves. O sea que con ese tipo de efectos adversos, verdaderamente se ponen a pensar si vale la pena o no. Siempre es así, con cualquier droga que salga al mercado. No exclusivamente ahora con esto de vacunas, siempre se trabaja de la misma manera. Bueno, por eso dice seguridad comprobada. Preferiblemente de uno o más fármacos bien conocidos por el médico. Bueno, por eso le decía que la promoción médica, la promoción de los visitadores médicos también influye. ¿Por qué? Porque el médico no se puede acordar los 7.000 medicamentos que están en el mercado. ¿Sí? ¿Qué va a acordarse? El grupo de medicamentos que él utiliza para su especialidad. ¿Para qué un pediatra va a saber sobre oncología si él atiende chicos pediátricos, salvo que sea un oncólogo infantil? ¿O para qué va a saber en detalle la medicación cardiológica cuando él atiende ginecología? ¿Se entiende? Siempre cada médico tiene un pool de medicamentos que son los que manejan más fácilmente. Va a depender del médico y de la especialidad, pero alrededor de 40, 60 es lo que habitualmente el médico maneja. Uy, pero esto ¿me da vuelta o no me da vuelta? Bueno. Dice, el fármaco elegido puede tener un efecto directo sobre la enfermedad eliminando la causa, ahí en ese caso se llama etiotrópico. Por ejemplo, los antimicrobianos, los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos. Los antimicrobianos en general, ¿sí? Se refiere a todo medicamento que se utiliza contra los microbios, pequeños seres vivos, eso significa microbios. Esos pequeños seres vivos pueden ser virus, pueden ser bacterias, el virus no está vivo, pero se lo considera también, pueden ser una bacteria, puede ser un hongo, ¿sí? Entonces, en esos casos, el uso de antibióticos, de un antiviral, de un antifúngico, que es para hongos, lo que va a hacer es tratar de matar, ¿sí? Entonces ahí tenemos una solución. Ahora, puede actuar solamente, la otra posibilidad es actuar solamente sobre una o más de las manifestaciones de la enfermedad. En esos casos se llama sintomático o paliativo. No me va a solucionar el problema, pero mejora los síntomas. Un ejemplo, los antihipertensivos. Una persona que es hipertensa toma el antihipertensivo, la presión le vuelve a lo normal. Pero si deja de tomar, ¿sí? Nuevamente la presión va a subir. Entonces, este tipo de sintomático o paliativo van a ser crónicos, van a durar durante mucho tiempo. El paciente que es hipertenso, desde el momento que es hipertenso, el resto de su vida. El diabético, una vez que es diabético, de por vida. ¿Sí? Esos son los casos en que solamente van a actuar sobre los síntomas, nunca van a curar una enfermedad. Por eso, cuando hablábamos en las primeras clases, le decía que ya se trataba de no utilizar el término curar de los medicamentos, porque curar solamente podíamos aplicar a esto que tenía que ver con los antimicrobianos. El resto siempre va a ser más ir tratando los síntomas. En general, dicen, los criterios de elección de un fármaco son los siguientes. Mayor eficacia.
En otras palabras, dice aquel que sea capaz de eliminar la enfermedad con más certeza y en el menor tiempo posible. O sea, que sea más eficaz. Eficacia significa de dar resultado. Si ustedes se imaginan un Diana, esos de los centros, los círculos concéntricos para tirar flecha, esos son Diana, los objetivos. Bueno, el medicamento va más apuntado ahí. Venimos de una generación de medicamentos que eran amplio espectro, ¿sí? Usamos, por ejemplo, un antibiótico amplio espectro para matar varias bacterias. Y hoy por hoy la industria farmacéutica está yendo a medicamentos más eficaces. ¿Por qué? Porque apuntan más hacia un sector determinado. Ustedes van a ir viendo que hay medicamentos que se usan exclusivamente para tal caso, ¿sí? Y no se puede usar más ahí porque es ineficaz. Entonces, en ese caso se está hablando de que es un medicamento que tiene mayor eficacia porque es como una flecha que va y pega justamente en el medio de la diana. Mayor seguridad, es decir, que se asocian menos reacciones adversas medicamentosas. Estas reacciones adversas, recuerden, siempre se dan con la dosis normal, ¿sí? Cuando aparece una reacción adversa y yo tomé la medicación normalmente, ahí hablamos de una reacción adversa medicamentosa. Algo me produce malo, ¿sí? Ahora, si yo me tomo el doble de dosis, el triple, me va a dar efectos adversos, pero no es culpa del medicamento, es culpa mía que tomo el triple o el más de la medicación. A lo mejor me estoy intentando suicidar, ¿sí? Y me tomo el frasco entero de pastilla. Entonces, en esos casos no se habla, ¿sí?, de reacción adversa porque no tiene la culpa el medicamento, sino mi conducta. Así que esa es como para separar. Entonces, hasta ahora, mayor eficacia, apuntar más hacia el objetivo y mayor seguridad, o sea, que no me dañe nada alrededor. Vamos al tercero. Fácil administración. Dice, en cierta forma, este punto se refiere a la comodidad para el paciente, incluyendo, de ser posible, agentes que se usen una sola vez al día. Esto, ustedes son jovencitos también, pero esto se pudo ir viendo en el transcurso del tiempo en los antibióticos. Antes los antibióticos era un comprimido cada 6. Después pasamos a 1 cada 8 para cortar la necesidad de que el paciente se despierte, que tome. Después pasamos 1 cada 12 y hoy prácticamente la gran mayoría de los nuevos medicamentos antibióticos salen justamente una sola toma al día. Entonces, ¿para qué es esto? Para que el paciente no tenga ese problema de, uy, me olvidé de tomar, uy, me dormí, uy, le tengo que despertar a la criatura para tomar el medicamento. Una sola vez al día. Menor costo, ¿sí?, que también es importante. O sea, vamos repasando. Eficacia, que apunta hacia el objetivo. Seguridad, que no me provoque efectos adversos. Fácil administración, o sea, que no sea traumático para el paciente. Y menor costo, que siempre que se consideren como bioequivalentes, que presenten la misma biodisponibilidad los distintos preparados. ¿Qué quiere decir esto? Medicamento genérico, ¿sí? Que yo pueda cambiar un medicamento por el otro, pero que sigamos hablando de la misma droga y sigamos hablando de esa misma biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes vieron en la clase pasada, las curvas, ¿sí? Que si yo pruebo de este medicamento A y de este medicamento B, la curva me dé medianamente igual, ¿sí? O sea, muy parecida. A eso se refiere con biodisponibilidad, que llegue al lugar de acción de mi cuerpo de una manera similar al otro medicamento. Bueno, entonces recuerden, son esos 4 puntos que tiene que cumplir una buena prescripción. Vamos al comienzo del tratamiento. Dice, por medio de la escritura de una prescripción adecuada y la provisión al paciente de toda la información que pueda necesitar, incluyendo la relacionada con las instrucciones para la administración del tratamiento. Esto ustedes se van a encontrar mucho. Por un lado, porque a veces los médicos no dan todas las instrucciones, no dan todas las recomendaciones, o piensa que el paciente ya lo sabe. Pero cuando vamos a la realidad,
¿sí? Cuando nosotros empezamos a conocer a nuestro paciente, porque los pacientes en la farmacia es como que se relajan un poco más, pues le tienen miedo al médico. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con que don José no le entendió al médico. Bueno, como le decía, llega don José, no le entendió al médico. Doña Ana está medio sorda, no le escuchó la mitad. La mamá que le trataba de escuchar al pediatra, pero el nene, le estaba vistiendo al nene y no escuché la mitad, no presté atención. Entonces muchas veces el paciente cuando sale no sabe lo que le recetó y no sabe para qué le recetó. Ustedes se van a encontrar con mucho en esto. Entonces a veces cuando estamos viendo qué dice la letra, ¿para qué le recetó? Ah, no sé, me revisó y me dio eso. ¿Sí? Entonces eso dificulta un poco, pero es parte también de todo lo que sea la costumbre de los pacientes. Siempre esto traten de ser lo más claro posible. Ustedes vayan aprendiendo con el tiempo mientras que van trabajando, por supuesto que no van a saber todo de entrada, pero con el tiempo sepan aconsejar, ¿sí? Las personas son literales. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes le dicen, usen agua hervida y van a usar agua hervida, ¿sí? No es que van a interpretar que tienen que hervir el agua para purificar y después usarlo cuando está o tibia o usarlo cuando está fría. La gente es literal, ¿sí? Así se han quemado muchísimos bebés, así se han hecho miles de macanas porque la gente dice, así me dijo que haga. O sea que por ahí no aplica un criterio de decir, no, esto tiene sentido, este no. Entonces siempre por regla general nosotros siempre decimos lo mismo. Le explicamos como si fuera un nene de 6 años, ¿sí? Le explicamos así y para cerciorarnos de que nos entendió, a ver, don Juan, ¿qué va a hacer? A ver, dígame si me entendió, a ver, ¿qué va a hacer cuando llegue a su casa? Entonces así es como nosotros tenemos ese feedback, se llama, esa devolución del paciente y nosotros podemos interpretar que sí entendió. A veces también está en que ahora les parece fácil, cuando llegaron a la casa no se acuerdan. ¿Sí? Eso también. Por eso están las indicaciones. El médico le anota en una parte de la receta, le va a anotar cómo tiene que tomar. El tema es que después o no le entienden la letra o no se acuerdan lo que le dijo, algo pasa nuevamente. Entonces esto se va a dar sobre todo si ustedes tienen una población de pacientes que sean personas mayores o que también sean personas analfabetas. Estamos en el siglo XXI, pero todavía hay muchas personas que son analfabetas, que no saben leer, no saben escribir, ¿sí? Así que con ellos mucho más. Bueno, dice, la escritura de la prescripción se constituye en lo que se denomina la receta médica, que es un documento con implicaciones médicos legales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el médico lo firma a esa receta, se está haciendo responsable penalmente de lo que cause, ¿sí? Si hay una mala prescripción, son los famosos juicios de mala praxis. ¿Quiénes pueden tener mala praxis? Todos. En la farmacia también. Ahora las matrículas ya cubren también, digamos, un seguro de mala praxis justamente por los daños que se puedan ocasionar. Entonces, por eso es importante que ustedes, si están en el mostrador trabajando, sean responsables, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen alguna macana, no es que va a ligar el farmacéutico, van a ligar los dos, el farmacéutico como responsable, pero ustedes también por el acto que están haciendo. Hay a veces actos que se entiende que son errores involuntarios, en eso no hay mayores problemas, salvo que el paciente muera, ¿sí? Pero hay algunos errores que sí son muy graves y que lo único justificación que se puede decir es que no prestó atención o lo que sea, ¿sí? Pero que no tiene excusa eso. En esos casos cae la ley. Por eso se llama que son médicos legales. ¿Dónde me quedo? Ahí está. Va para el otro lado. Monitoreo ulterior, o sea, después del tratamiento, dependiendo del cual se puede comprobar si la prescripción fue adecuada o si la misma debe ser cambiada o actualizada. Muchas veces cuando un médico está como haciendo el diagnóstico y bueno, está descartando,
le va a decir, bueno, toma esto y vení dentro de 15 días. ¿Para qué? Cuando va a los 15 días dice, bueno, ¿mejoraste? ¿Qué sentiste? ¿Tuviste algún malestar? ¿Te pasó algo? Está buscando los efectos adversos, ¿sí? Que el paciente. A veces empieza a tomar y le dice, no, no paro de toser, no, me duele mucho la cabeza. Entonces, bueno, cambia la medicación. Eso es para los ajustes que tenga que hacer en algún momento. ¿Qué tiene que tratar de hacer el médico? Maximizar la efectividad, o sea, hacerla lo más efectivo posible el medicamento. Minimizar los riesgos, ¿sí? Por eso a estar atento a los efectos adversos que pueda aparecer. Minimizar los costos para que el paciente pueda acceder al medicamento y no que tenga que decir, no, no lo puedo llevar porque no me alcanza la plata. Y respetar las elecciones del paciente. Y esto suele ser lo más difícil. ¿Por qué? Porque el médico tiene como un disquete, ¿sí? Incorporado que el médico soy yo, ¿sí? Y en este caso, antes, todo lo que sea la medicina estaba centrada en el médico. Por eso hasta hoy ustedes van a ver que muchos médicos hablan de que el enfermero, el farmacéutico, el bioquímico, son todos colaboradores de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tenía que la medicina era médico-céntrico. ¿Qué quiere decir? El médico está en el centro y todo el resto giramos alrededor. Eso se cambió y hoy se habla de paciente céntrico. Hoy en el medio está el paciente y todos giramos alrededor, incluyendo los médicos. Entonces, por eso dice respetar las elecciones del paciente. ¿Sí? Pero se van a encontrar con algunos que no. ¿El paciente qué podrá hacer? Ahí entramos en otro mundo. Una vez que el paciente tiene el medicamento, primero, elegir si se compra o no el medicamento. Es increíble la cantidad de pacientes que van al médico, el médico le da un diagnóstico como no es el que ellos quieren, ¿sí? Porque fueron con una idea, yo tengo tal cosa. Y el médico le dijo, no, no tiene usted eso, tiene esto otro. Entonces dicen, nada, yo no voy a comprar, ese médico no sabe nada. ¿Sí? Lo primero que salta como reacción. Entonces, primero el médico tiene la elección de elegir si quiere comprar o no. Muchos entran en este segundo, decidir si consumirá o no los fármacos comprados. A veces compran, llevan a la casa y en la casa dicen, yo no voy a tomar. ¿Sí? Porque no me gustó, porque no me convence el médico, pero ya lo tiene, o sea, compró y el médico está pensando que el paciente está haciendo el tratamiento y no es así. Supónganse que decidió tomar. Decidir si respetará o no la indicación médica. ¿Qué quiere decir en esto? Primero, si completará. Muchas veces hay algunos pacientes que dicen, no, ya tomé la mitad de la caja, ya está, ya me pasó. ¿Sí? Entonces no completa el tratamiento. Si cambia los tiempos entre toma y toma. No, voy a tomar antes. Sí, tomo antes si es lo mismo. Tomo antes y después cuando me levanto recién tomo. No respeta los horarios. Ustedes ya vieron que el horario es importante porque está diseñado el medicamento para que esté dentro de esa ventana terapéutica. Y tomar en esos horarios, ¿sí? Es lo que garantiza que mi curva esté dentro de esa ventana terapéutica. ¿Se acuerdan la clase número 2? 2 y 3. Sí cambia la cantidad de dosis. Esto también es bastante común en las personas mayores. Tomo el doble. Mi papá decía, tomo el doble de comprimido, hacía corto el tratamiento. Lo único que consigue con eso es pasar la dosis y llegar a esos valores tóxicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la curva también? O sea, las dosis, los farmacéuticos de los laboratorios, los que hicieron ese medicamento, diseñaron justamente las tomas en la dosis para que siempre esté dentro de esa ventana terapéutica. Bueno, vamos a esta ley. Esta ley, ley 25.326, o ley de habeas data, protección de los datos personales. Esta es una ley que todas las farmacias están adheridas automáticamente. En su momento, cuando sale esta ley, se tuvieron que adherir, ¿sí? O sea, voluntariamente se tuvieron que adherir, hoy es compulsivo, o sea que todos tienen.
¿Qué quiere decir esto? Dice, la presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en los archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos o de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir entonces esta ley? Que se rige por la Constitución, nuestra máxima ley. ¿Y qué dice esa Constitución? Que yo como paciente tengo derecho a que la gente no se entere de mis datos personales si yo no quiero. Entonces, con esta ley permitió, por ejemplo, que los pacientes con HIV, que eran discriminados y eran perseguidos cuando aparecía un diagnóstico de HIV, hoy no se utiliza el diagnóstico de HIV, se utilizan códigos. O que no se coloque el nombre, se coloque iniciales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la protección de los datos personales que le pertenecen exclusivamente a ese paciente. ¿Sí? A eso se refiere. Y con esto queda dentro de este sistema que yo no puedo divulgar nada de lo que me enteré en la farmacia. Así como está el secreto profesional entre médico y paciente, también está el secreto profesional entre pacientes farmacéuticos. ¿Sí? Y ahí le incluye a todos los que van a estar trabajando en la farmacia. O sea que si ustedes se enteran que un paciente tiene HIV, no pueden salir a publicarlo, por ejemplo, o cualquier enfermedad que sea estigmatizante, que quiere decir que la gente lo señale o lo discrimine. ¿Sí? Eso significa esta ley. Ay, se me va. Ley 26.529, derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. ¿Qué quiere decir esto también? A medida que van pasando y empiezan a tener digamos, los tratos, empiezan a aparecer abusos también, ¿sí? Abusos en los tratos de las personas. Por lo tanto, se tuvieron que ir haciendo este tipo de leyes como para garantizar siempre al paciente la posibilidad que se respeten, digamos, todos los derechos que tiene. Esta ley habla en el artículo primero el ámbito de aplicación, o sea, dónde se va a aplicar. El ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica se rige por la presente ley. ¿Qué quiere decir esto? Antes, el paciente se tenía que conformar con lo que el médico le informara. Se tenía que conformar con lo que el sanatorio, ¿sí?, le daba de alta y lo que le explicaba en el momento de dar el alta. Hoy hablamos de historias clínicas. Y las historias clínicas no le pertenecen al sanatorio, ni al hospital, ni al médico. La historia clínica le pertenece por derecho al paciente. Entonces hoy, si ustedes necesitan una historia clínica, por ejemplo, se atendieron en el hospital, o se atienden durante toda su vida, se atendieron en el hospital. Hoy ustedes van por una nota, presentan en mesa de entrada, solicitando su historia clínica por X motivo, ¿sí? El motivo que ustedes quieran. El hospital en tiempo, ¿sí?, determinado, le tiene que dar la historia clínica, un resumen de historia clínica se le llama, porque eso es de ustedes, ¿sí? A eso se refiere esta ley. ¿Pero por qué se tuvo que hacer esta ley? Porque no les daban, ¿sí?, los informes que los pacientes necesitaban. Por ejemplo, si yo me quiero ir a Buenos Aires a pedir una segunda consulta, a mí me tienen que dar mi historia clínica firmada por el director del hospital o del sanatorio, y eso es lo que yo llevo para contrastar en otro lado. Eso es derecho del paciente. Entonces, en el artículo 2 se van a estipular cuáles son esos derechos que tiene el paciente. A la asistencia, a que me atiendan significa, ¿sí? Obviamente respetando un orden. Vieron que ahora salió todo un escándalo de una enfermera que le esposaron porque estaba por sacarle muestra a un detenido y entró un paciente en paro cardíaco. Obviamente, prioritario el paciente con el paro cardíaco, se le paró el corazón, hay que hacerle masaje cardíaco para tratar de revivirlo. Sin embargo, bueno, la policía ahí interpretó que era lo más importante era sacarle la sangre al paciente, y bueno, se
presentó, digamos, un cuadro ahí. Pero siempre no se le puede negar la atención a nadie, por ser preso, por ser un paciente con HIV, por ser desagradable, por ser mi ex marido y no le quiero atender, ¿sí? No hay una excusa válida para que no se le preste una asistencia a una persona que esté necesitando. Derecho al trato digno y respetuoso. ¿Sí? Ustedes hoy van a ver mucho el tema de violencia obstétrica, ¿sí? Violencia institucional, y se refiere a todos estos puntos, ¿sí? A pacientes, por ejemplo, que llegaban a un lugar y, bueno, le criticaban o lo maltrataban o lo tenían horas esperando. Eso todo hoy se considera como un trato indigno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ser humano tiene derechos exclusivamente por ser humano, ¿sí? Los derechos humanos es simplemente por el hecho de haber nacido humano y no perrito o gatito, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, poner todo lo que sea la atención centrada en el paciente. Derecho a la intimidad, a la dignidad, o sea, que lo que el médico se entere de mí no lo divulgue, ¿sí? Mantener mi dignidad. Supónganse que es algo que a mí me molesta, que es algo que a mí me hace sentir mal, ¿sí? Y el médico lo empieza a repartir por todos lados. Y esto se aplica no solo al médico, sino todo el equipo que va a estar enterado de esa situación. Por ejemplo, un cuadro de violación, ¿sí? Hoy por hoy se está cambiando un poco la mirada con respecto a la violación. Antes se decía de actos privados, pero sí, los actos se vuelven públicos cuando se empiezan a hablar de eso. Así que hoy no es lo mismo hablar de violación hoy a como se hablaba 20 años atrás. Yo en lo particular creo que todo lo que tenga que ver con violación hay que hablarlo, porque hay que perseguir a los violadores, porque si no nunca vamos a terminar. Si yo me callo, ¿sí? Si yo no publico, no doy a conocer, digamos, ¿sí? No publicar en las redes. Si yo no doy a conocer, no hago la denuncia de mi caso, a lo mejor mi prima, mi hermana, alguien más, ¿sí? O una desconocida va a ser la siguiente violada a causa de que yo me callé. Yo en ese sentido estoy a favor siempre de hacer denuncia. Confidencialidad, secreto profesional, ¿sí? El paciente tiene derecho a su confidencialidad. No se puede, ¿sí? No se puede informar nada que el paciente no me dé su consentimiento. Por eso ustedes van a ver la hoja de consentimiento ante una operación, la hoja de consentimiento, por ejemplo, si te quieren hacer un análisis HIV, te tiene que preguntar el médico, ¿tenés algún problema que te haga un análisis HIV? Si ustedes dicen que sí, que no quieren que les haga, no les puede hacer, ¿sí? A eso se refiere. Autonomía de la voluntad. En el tema de los menores se rige por otra ley. En este caso, hablando de personas mayores, ¿qué quiere decir? Respetar la voluntad. Si yo tengo cáncer y no quiero hacer el tratamiento, nadie me puede obligar, ¿sí? No hay forma de que el médico me interne, me ate en una camilla y me dé el tratamiento de quimioterapia. No hay. Y así como eso, no hay forma de que me obligue a ningún tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la voluntad y yo decido si quiero o no quiero acceder a ese tratamiento. El derecho a la información sanitaria, a todo lo que tenga que ver, ¿sí? Todo lo que tenga que ver no solamente con mi enfermedad, sino con todos los derechos sanitarios que tengo. Por ejemplo, el acceso a un método anticonceptivo, el derecho a una sexualidad sana, el derecho a Papá Nicolau, el derecho a los controles, ¿sí? A eso se refiere, a todo lo que tenga que ver, las vacunas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la sanidad. Y el derecho a la interconsulta médica, que era lo que le decía, que eran los casos que se daban antes, que como el médico no le daba la historia clínica al paciente, el paciente no podía ir a pedir una interconsulta. La interconsulta es un derecho, ¿sí? Si yo, no es porque dude del profesional, pero quiero tener otra opinión, ¿sí? Tengo el derecho a poder elegir tener otra opinión. Datos fundamentales en la receta médica.
Uno, identificación del paciente como del tratante, o sea, la identificación, los datos del paciente y los datos del médico. En el caso del tratante, el médico, debe incluirse su firma, así como los datos relacionados con su permiso para el ejercicio de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Un médico cuando se recibe, un farmacéutico, cualquiera de los profesionales, cuando se recibe, no está habilitado para trabajar, ¿sí? El título de la universidad lo que me acredita es que yo tengo los conocimientos necesarios, pero para trabajar de eso no lo puedo hacer si no estoy matriculada en los colegios que regulan la profesión. El Colegio de Médicos acá en Misiones tiene un colegio que regula la profesión y que le da la matrícula. Esa matrícula, ese número, es el que le habilita a poder trabajar. Si ustedes ven, abajo de mi nombre, siempre pongo MP número 1035. Ese es mi número de matrícula. ¿Sí? Yo estoy matriculada en el Colegio de Farmacéuticos y ellos me dieron ese número, que es el que me autoriza a mí a trabajar. Entonces, cuando yo hago algo, cualquier actividad de farmacéutico, tengo que poner ese número. Por ejemplo, en los cursos, tengo que poner el número que me habilita a poder hacer. Y, por ejemplo, si estoy en una entrevista en la televisión, ustedes van a ver que aparece, porque eso es obligación, aparece el nombre y dice la matrícula profesional, digamos, como para habilitar el trabajo. Que está habilitado para hablar sobre esos temas. Y acá entra otro conflicto que escucho siempre con el tema, pero tiene matrícula nacional. ¿Sí? Y la gente interpreta que matrícula nacional quiere decir que puede trabajar por toda la Argentina. No. La matrícula nacional sirve exclusivamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Igual que las leyes nacionales, solamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando va a la provincia de Buenos Aires o va a cualquiera del resto de las provincias, va a tener que tener una matrícula provincial. ¿Sí? Entonces, por ahí cuando ustedes ven, viene un médico, hay convenios que se arman con los colegios y vienen profesionales de otros lados a hacer algún tipo de operación, por ejemplo, acá en el hospital. Eso sí, porque son convenios que se firman. Pero cuando ustedes ven a un profesional que viene a hacer atención médica, ¿sí? Por ejemplo, homeópatas, que vienen a hacer atención y que pone el título nacional en la matrícula nacional, y que atienden en una oficina, en un departamento, no en un sanatorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están autorizados para trabajar de médicos. ¿Se entiende? Tienen que pedir permiso acá en Misiones al Colegio de Médicos para que le otorgue la autorización para trabajar. ¿Qué pasa con eso? Si yo me voy igual a un homeópata que tiene matrícula nacional y que me atendió en un jardín de infantes, no es responsable de lo que me cause a mí. Fíjense lo serio que es eso. Si a mí me pasa algo, yo no puedo pedir daños y perjuicios como médico. Le podré pedir a lo mejor como persona, pero es mucho más difícil de probar eso. ¿Sí? El daño que me causó como médico, yo no lo puedo reclamar. ¿Por qué? Porque él no estaba habilitado para trabajar, yo me fui con él sin que él esté a cargo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan bien claro. ¿Y por qué es importante en la farmacia? Porque acá las obras sociales van a reconocer exclusivamente matrículas provinciales. Si viene con una receta, supónganse que es un turista y viene con una receta de un médico de Buenos Aires, ¿sí? De Corrientes, acá al lado, viene con esa matrícula de Corrientes. Lo que tiene que hacer el paciente es ir a cualquiera de los hospitales y pedir que le transcriban la receta. ¿Qué quiere decir? Que un médico, acá, con matrícula de acá de Misiones, le copie la receta, ¿sí? Y le firme. Entonces, en esos casos sí puede ir a la farmacia con esa nueva receta con un médico de acá. ¿Sí? Eso es muy importante y mucha de la gente no tiene en cuenta eso. Sobre todo cuando se van a ir a otro lugar con mucho tiempo, ¿sí? Durante mucho tiempo, y supónganse que necesitan algún psicotrópico, ¿sí? Necesiten algún ansiolítico, un antidepresivo, lo que sea. En esos casos, digamos, donde se necesita que el paciente sepa que tiene que pedir una receta
que esté inscrito en esa provincia. Bueno, ¿qué tiene que tener? El nombre completo, la especialidad y el número de matrícula provincial. La identificación del sitio, el centro de salud, el sanatorio, ¿sí? Y el momento, la fecha de prescripción. Esos son datos que van a aparecer en la receta. A veces el nombre del sanatorio figura impreso arriba, a veces es un sello, si es la salita, ¿sí? Eso varía, pero siempre tiene que estar identificado el lugar. Identificación del fármaco. Por la ley de prescripción por nombre genérico, siempre se tiene que escribir con el nombre común internacional, el nombre genérico que tiene esa droga. En algunos casos le permite sugerir una marca comercial, ¿sí? Puede recomendar una marca comercial en particular. Pero hace un tiempo ya el PAMI, por ejemplo, los médicos solamente pueden prescribir por nombre genérico, no pueden sugerir ningún tipo de marca. Y PAMI es la obra social más grande del país. Normalmente cuando PAMI aplica algo, después empiezan a aplicar las otras obras sociales lo mismo. Bueno, la idea siempre va a ser poniendo al paciente en el medio, ¿sí? El derecho que tiene el paciente de tener opciones para elegir cuál es la más barata. La cantidad de fármaco a dispensar. Dice, aunque lo ideal es colocarla para cualquier prescripción, dice, cuando no figura, se considera que es la cantidad mínima o presentación más pequeña, lo que le expliqué hoy al principio. ¿Sí? Si no coloca nada, siempre va a ser el menor. La explicación completa y clara acerca de la forma de dosificar y administrar, así como el tiempo que debe durar el tratamiento. Esto sería la parte de las indicaciones. Las dos partes, la receta y la indicación, las dos forman parte de la receta en general. Esto suele hacerse en otra hoja firmada y sellada que acompaña la receta que se utilizará en la farmacia. ¿Sí? Normalmente es otro papelito. Bueno, acá tienen un modelo, ¿sí? Un modelo de receta. Ahí arriba ustedes ven, está la identificación del lugar, está el nombre y apellido, está la compañía, o sea, la obra social, ¿sí? Está el número de afiliado. Todo eso son datos personales del paciente, ¿sí? Después tienen el nombre comercial, el principio activo. Esta imagen es de antes de la ley. Hoy sería al revés. Primero tiene que figurar el nombre genérico, después la marca sugerida. En este caso, la cantidad de unidades posológicas. O sea, acá me está identificando la concentración, 500 miligramos, y la cantidad de comprimidos por 16. ¿Qué más me va a aclarar? La cantidad de envases. ¿Sí? En este caso está pidiendo 2 cajas de 16. La firma y el sello, y faltaría acá la fecha que no figura en ningún lado. ¿Sí? Esos son los datos que tiene que figurar. La receta médica ideal consta de 2 partes distintas. El cuerpo de la receta, que está destinado al farmacéutico, ahí es donde prescribe el médico, y el volante de la receta, que detalla las instrucciones pertinentes del uso del fármaco, o sea, las indicaciones que el médico le da al paciente cómo tiene que tomar. Puesto que normalmente son desconocidas para el paciente, no deben usarse abreviaturas especializadas en el volante de la receta. ¿Qué quiere decir esto? El médico, cuando hace las indicaciones para el paciente, tiene que tratar de escribir lo mejor posible, ¿sí? Vieron que la letra de los médicos es terrible, pero hacen un esfuerzo como para escribir un poquito mejor. ¿Por qué? Porque el farmacéutico le puede llegar a entender la letra fea, pero el paciente no, ¿sí? Los médicos están obligados legalmente a escribir la receta de manera que sea fácilmente legible. Bueno, sabemos que esto en la práctica no se cumple. Para algunos medicamentos, como los psicofármacos, la receta médica debe realizarse por duplicado. ¿Por qué? Porque una receta se va a ir a la obra social y debe quedar una receta en archivo en la farmacia por el término de 2 años. Ahora la ley 3.
Las recetas médicas tienen validez solo por un tiempo determinado, después del cual el paciente deberá obtener una nueva. Si se fue al médico, ¿sí?, y después no va a la farmacia, normalmente el tiempo que se le da es de un mes, ¿sí? Entonces, durante ese mes el paciente puede ir a la farmacia y retirar el medicamento o comprar el medicamento. Si ya pasó de ese mes, nuevamente al médico para que le actualice la fecha, o sea que le haga una nueva receta. Aparte de la información que conste en la receta médica propiamente dicha, debe indicarle al paciente el motivo y qué se espera conseguir con los mismos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, usted está con una infección urinaria, le voy a dar este antibiótico para que en el transcurso de 7 a 10 días la situación mejore. ¿Cómo se debe administrar? Tiene que tomar el medicamento cada 12 horas. La importancia del cumplimiento de las indicaciones. Tome lejos de la comida, ¿sí? Por favor, si va a almorzar, bueno, espere 2 horas y ahí elija los horarios como para que esté lejos de la comida. Las reacciones adversas. Este medicamento le puede dar tos, este medicamento le puede dar urticaria, este medicamento le puede dar malestar estomacal, ¿sí? O sea, acidez. Este medicamento le puede dar colitis. Algo sencillo, fíjense, pastilla de carbón. Cuando la gente toma pastilla de carbón, que es venta libre, para las colitis, después empieza a hacer materia fecal, hace caca negra, pero porque está el carbón adentro del intestino, ¿sí? Y sin embargo, vienen asustados. Entonces, muchas veces simplemente acuérdese que la materia fecal le va a salir negra porque está usando pastilla de carbón. Y las interacciones tienen que ver justamente con qué no tengo que tomar, ¿sí? Con este medicamento no tome alcohol, con este medicamento no coma tal cosa, ¿sí? Las interacciones que vimos un poco la clase pasada. Los problemas más comunes que hay en las prescripciones. La polifarmacia, ¿qué quiere decir? Van a muchos lugares distintos y tienen muchos medicamentos. O sea, no es lo mismo un paciente que está tomando solamente un antibiótico a un paciente que ya está tomando para la hipertensión, ya está tomando para la diabetes, ya está tomando para el dolor de cadera y ahora le agregamos el antibiótico porque tiene una infección. Las interacciones que se van a dar, recuerden que todo pasa por el hígado, las interacciones que se van a dar van a ser mucho mayores. El uso de fármacos no relacionados con el diagnóstico. Por ejemplo, estoy tomando a un antihipertensivo y no puedo dejar de tomar eso, ¿sí? El uso de fármacos innecesariamente costosos. Hay algunos tipos de medicamentos que son sumamente caros, ¿sí? Entonces, muchas veces esto se da cuando prescribe un médico un medicamento específico que excede, no justifica, digamos, el uso de ese medicamento por el efecto que pueda producir. Entonces, siempre se va a medir el medicamento, el valor que tiene, contrastándole con el efecto que tiene, ¿sí? El uso inapropiado de antibióticos. Ya les dije que hace unos 10 años, no más, 15, 20 años, que la Organización Mundial de la Salud justamente hace hincapié con el tema de no abusar de los antibióticos. ¿Por qué? Porque este abuso de los antibióticos hace que las bacterias sean cada vez más resistentes, ¿sí? Por no usar los antibióticos en forma correcta. Y la automedicación irracional, que tiene que ver con todo lo que el paciente toma, ¿sí? A todo lo que toma por lo que le da el médico, a eso agréguenle todos los yuyos que puede tomar, a eso agréguenle todos los medicamentos de venta libres que tampoco el paciente considera que es importante decirle al médico. Pero cualquier aspirina que toma afecta a los medicamentos que está tomando. Bueno, ahora fíjense un poquitito y activen su micrófono para que yo le pueda ir escuchando a uno por lo menos. ¿Sí? Esto, mirándolo así a simple vista, ¿ustedes qué creen? ¿Esto es una receta o una indicación? ¿Es para el farmacéutico o es para el paciente? Para el Fíjense, paciente.
para el paciente, dice 1 por día por 7 días. ¿Sí? A veces la letra no le van a entender, pero pueden encontrar partecitas que les sirve como para poder guiarse. ¿Tiene todo lo que debe contener una receta? Tiene la identificación del lugar, tiene la firma, el sello del médico, tiene la fecha, ¿sí? Tiene el nombre del paciente. Ahora, algo que llame la atención de esto, fíjense de dónde es. ¿Sí? El lugar de donde es. Instituto Geriátrico Chileno. O sea, si le llega a aparecer esto, ustedes no le pueden vender. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? Vamos a ir viendo el otro. Uy, se va. ¿Qué tipo de receta es esta? Fíjense. Arriba dice receta magistral. ¿Qué quiere decir esto? Que la prepara el farmacéutico en la farmacia. ¿Sí? El médico, ¿qué tiene que hacer con este tipo de receta cuando quiere un preparado magistral? Tiene que dar las indicaciones de cómo quiere que el farmacéutico le prepare. En este caso le está poniendo ahí, ¿sí? Glicerina, más agua destilada, más óxido de zinc, ¿sí? La calamina al 5%. Y después dice CSP, cantidad suficiente para, significa. Entonces, esa forma de escribir al farmacéutico le puede escribir, pero al paciente no. Recuerden lo que decía antes, que no le puede usar simplificaciones, abreviaciones, ¿sí? Porque el paciente no lo va a entender. Entonces, esto también es prescribir, ¿sí? El acto de un médico que le indica al farmacéutico cómo quiere que le prepare un medicamento. Esto también es prescripción, ¿sí? Que les quede claro. Tiene todos los datos, tiene el lugar, tiene el sello, tiene la firma, tiene la fecha, ¿sí? Vicente López, verano del 2013, está mal eso hecho así, pero bueno, tiene una fecha. Algo que le llame la atención, el lugar, ¿sí? No es de acá, no le podríamos vender. ¿Y esto por qué es importante? Les recalco mucho. Porque es un error bastante común no prestar atención y después que se fue el paciente y nos quedamos con esa receta, después viene el problema que yo no puedo presentar esa receta en la obra social, por lo tanto la farmacia pierde plata. Y ustedes recuerden que cualquier farmacia o cualquier comercio en los cuales ustedes, su trabajo mal hecho, genere pérdida de dinero y normalmente no duran en el trabajo, ¿sí? Entonces, siempre tienen que prestar atención que sean, ¿sí? Prescripciones que sean de acá. Fíjense esto, la letra, ¿vieron? Bastante complicada. Esto es una receta. Segunda palabra que ustedes ven escrito ahí. ¿Qué leen? Dejo constancia. Listo, ya sé que no es una receta, es una constancia, ¿sí? Dejo constancia que el señor Gerardo Vergara presenta queratoconjuntivitis aguda en ambos ojos, por lo cual sugiero no concurrir a tareas laborales por espacio de 8 días a partir de la fecha. Entonces esto... Un certificado médico. Un certificado médico, ¿sí? Una constancia de estado que el médico le da al paciente para justificarle algo, ¿sí? En este caso no ir a trabajar. ¿Qué le llama la atención? Está todo, tiene la fecha, tiene la firma, otra vez no es de acá, ¿sí? Fíjense abajo, tiene las direcciones y demás, dice Buenos Aires, ¿sí? Otra receta, ¿es una receta o una indicación? Una receta. Esto es una receta, ¿sí? No le está indicando cómo tiene que tomar, sino la cantidad que quiere que le dé, ¿sí? ¿Qué le falta? ¿Los datos del paciente? Muy bien, muy bien. Supónganle que le corregimos y llega esta receta corregida con esos datos del paciente. ¿Le darían o no? No. ¿Por qué? No es de acá. No es de acá. Fíjense, el mayor...
Bueno, en ese caso otra vez Ciudad del Este, así que esto es de Paraguay y acá no serviría. Si reciben esta receta en la farmacia, ¿qué harían? A ver, ¿qué entienden ahí? Castro Julio, yo les voy leyendo hasta que se acostumbren. Vayan tratando de imaginarse las letras. Pone el número de documento, la dirección, Barrio Noroeste, ¿sí? Santa Lucía o Santa Julio, no sé lo que dice ahí. Alplax, 2 miligramos comprimido por 60. Abajo dice alprazolam, 2 por día. Bien, tiene todos los datos que le estaba pidiendo. Tiene el sello, la firma, la fecha. Pero tampoco es de acá. No es de acá, fíjense, Pero de San tampoco Juan. es acá. ¿Sí? Pero tendría todo lo que necesitaría para la farmacia, tendría todo. No le puedo dar porque no es de acá. Sí. Uy, acá se complica. Miren qué lindo que está esto. Vamos al de la izquierda de la pantalla primero. ¿Qué dice ahí? A ver, le digo. Pando Ezequiel. Os de binario. Y el número de la hora social. ¿Sí? Después, ¿qué pueden llegar a entender ahí? Clonazepam, entre paréntesis. Son indicaciones. Ribotril, 2 por 60. ¿Sí? Abajo dice losartán 50 hidroclorotiazida, Cosarex, la marca comercial. ¿Sí? Eso es una receta, no es una indicación. Una receta, sí, sí, sí. No, no. Una receta, me está indicando qué le doy y cuánto le doy. Tiene fecha, tiene sello, ¿sí? Pero es de Buenos Aires. Esta de Buenos Aires, pero es una receta. Ahora Una vamos al receta, de la sí. derecha. El Sí. paciente Ezequiel Pando presenta un trastorno. O sea, cuando empieza con esa Eso ya no definición, sería una Un receta. certificado. ya no Es un es, sino que es un resumen de historia clínica. ¿Sí? El médico está contando qué tiene el paciente. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Ahora ustedes prestan atención. Sí. Es fácil, no necesito saber todo lo que dice ahí porque no es mío. ¿Sí? Esto, señora, es una historia, esto es usted. Ahora vamos a ver otro que dice, solicito, esto es un pedido de análisis. ¿Sí? No están delirando con la letra, porque muchos de los chicos tienen miedo con el tema de la letra de los médicos. Es costumbre, primero no van a entender nada y después cuando ya le van a saber, este médico hace la R así, este médico hace la Z así, ¿sí? Se van sacando y por eso dicen, ¿cómo ustedes le entienden lo que dice? Y otra cosa, que nos guiamos dependiendo de lo que nos dice el paciente, ¿sí? Dependiendo qué especialidad tiene el médico. ¿Sí? Si es un cardiólogo, vamos a apuntar con esos medicamentos para el corazón. Si es un neurólogo, vamos a apuntar hacia otro lado. ¿Sí? Pero hay formas de ir leyendo, Es un médico interpretando. clínico. Fíjense, seguimos con el Ezequiel Pando. ¿Saben por qué también es esto? Porque si ustedes buscan recetas por internet, no hay. ¿Por qué? Por el derecho de los pacientes, ¿sí? A su privacidad. Entonces, estos son los pocos casos que hay por internet dando vuelta. Solicito, listo, ya sé que no es para mí. ¿Entienden? Y necesito delirar todo lo otro. Vamos al del lado derecho. Ahí, ¿qué vemos? El otro ya se ve. Entre paréntesis ya me pone la marca comercial, o sea que sé que es un producto. Sí, una receta. ¿Sí? Una Bromuro de algo, sé que es algo. ¿Sí? La marca comercial empieza con S. Abajo, ¿qué dice? Ibuprofeno 600. Ibuprofeno 600. ¿Sí? Bueno, entonces esto es una receta. El pobre Ezequiel Pando de todo tiene. Seguimos con Ezequiel Pando. ¿Qué dice ahí? Vamos a la izquierda. Receta no es. ¿Sí? No. Ahí hay un pedido de consulta. ¿Sí? Se deriva. ¿Sí?
Vamos a la derecha. Ya los paréntesis, ya sabemos que este médico pone la marca comercial entre paréntesis, eso ya es una ayuda. Ahí en el paréntesis dice T4 Montpellier, es una marca comercial de levotiroxina 50. Levotiroxina. Sí. Ven que es fácil de ir sacándole, o sea, no es que mañana van a saber leer todas las recetas, pero es algo que se lleva con la práctica. Esta es otra receta, ya no es más de Ezequiel Pando. Fíjense, dice Tranquinal, Togrel, Alplax, ¿sí? El diagnóstico es ansiedad, tratamiento prolongado, le pone ahí también, pone la fecha, la firma y el sello del médico. Acá le faltan los datos del paciente, le falta el lugar de donde es, pero normalmente estas son las recetitas que acompañan, ¿vieron? Que está la receta y después viene un papelito blanco, normalmente así, en lo cual está el duplicado. Entonces esto, para una receta de obra social no me sirve. ¿Por qué? Porque no están los datos de la obra social. Pero para duplicado, para el farmacéutico, rellenar los libros, sí me sirve. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? El farmacéutico en la farmacia lleva libros, que ahora vamos a ver también los libros que lleva el farmacéutico. Para eso son la receta duplicada que le piden para las de archivo. ¿Sí? Entonces esto para archivos sí sirve. Ahí fíjense, otra receta. Petra, Manuel parece que dice. Ciprofloxacina, 500. Esto tiene... Indicaciones, me dice cada 12 horas. No, esto saben que es una receta pero hospitalaria. Esto para un paciente que esté internado. Siempre en el hospital, cuando está internado el paciente, siempre las indicaciones van a ser así. Paciente por día, ¿sí? Las dosis por día que tiene que tomar el paciente. ¿Sí? Esto es una receta, pero de manejo interno, digamos, la receta para la jefa de enfermeras del lugar. Y normalmente estas son las etiquetas que le colocan a los frascos o a la medicación que tienen. Pero ustedes van a ver que la medicación no le dan al paciente, la medicación le dan a la enfermera tiene en su oficina y ella es la que viene a darle con la dosis al paciente, ¿sí? Siempre cuando están internados se maneja por dosis. Y el médico siempre prescribe por día, porque al otro día le va a venir a ver de vuelta, ¿sí? Entonces siempre va a estar la indicación de esa manera. Desde un antibiótico hasta la cantidad de suero que le tienen que colocar, le pone las gotitas que tienen que ir cayendo por minuto. Si ustedes por ahí vieron alguna vez cuando una enfermera cambia el sachet de los sueros, ¿prestaron atención? Que cambia el sachet, agarra la manguerita donde tiene el aluminio que cierra, ¿sí? Y mira al gotero. Yo siempre decía, ¿para qué le mira tanto al gotero? Lo que está haciendo es contando las gotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que contar la cantidad de gotas que caen en un tiempo determinado, ¿sí? Porque, por ejemplo, el médico le dice 15 gotas por minuto. Bueno, tiene que contar que en el minuto caigan 15 gotas. Aprieta más ese aluminio y se cierra, va a caer más lento. Si abre, caen las gotas más seguidas. No sé si alguna vez prestaron atención, la próxima vez que vean a alguien internado, mírenle cómo le cambian los sueros. A ver qué dice arriba. Contexto de pandemia, ahora, ¿cómo estamos? La ley, el Ministerio de Salud del año pasado sacó esta nueva ley que tiene que ver con las recetas electrónicas o digitales. Hasta antes de la pandemia no se podían hacer, no estaban autorizadas las recetas electrónicas o digitales, ¿sí? Hoy si ustedes tienen algún abuelo que tiene PAMI, van a ver que la receta sale todo impresa, ¿sí? Solamente el médico firma, todo el resto sale impreso por computadora. Antes no, ¿por qué? Porque la ley decía que tenía que ser de puño y letra del médico. Bueno, esto se aprobó el año pasado. ¿Y qué tiene por objeto? Establecer que la prescripción y dispensación de los medicamentos y toda otra prescripción puedan ser redactadas, firmadas a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales,
en recetas electrónicas o digitales en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir firmas manuscritas o digitales? La manuscrita es que sale la receta y el médico la firma, ¿sí? Con tinta. Y cuando son firmas que ya están registradas por el médico en la autoridad sanitaria, ¿sí? Supónganse en este caso en PAMI, ¿sí? Que ya está registrada, la misma computadora ya pone la firma impresa. Eso es digital, ¿sí? Manuscrita es cuando el médico lo firma de puño y letra. Establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud. El diagnóstico por Zoom, ¿sí? No estaba permitido eso, o sea que todo esto generó la pandemia. En todo el territorio nacional, de conformidad con la ley de protección de los datos personales, o sea, no divulgar, no puedo grabar el Zoom y después transmitir, ¿sí? A eso no lo puedo hacer. Y los derechos del paciente, las dos leyes que estuvimos viendo antes, ¿sí? Derecho a la privacidad, derecho a que el paciente se le guarde, digamos, la información. Toda prescripción electrónica o digital y plataforma de teleasistencia en salud que reúnan los requisitos técnicos y legales son válidas de acuerdo a la legislación vigente que no se encuentre modificada por la presente ley. O sea, que aunque la provincia no se adhiera, el médico no va a tener inconvenientes legales por usar esto. A eso se refiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces los diputados de las provincias pueden tardar años hasta que aprueban una norma y la pandemia es ya, necesito ya. Bueno, dice después, la presente ley es de aplicación para toda receta o prescripción médica, odontológica o de otros profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir, recuerden, los médicos, los odontólogos y los veterinarios, en sus respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública y privada, o sea, en los hospitales y en las farmacias privadas. Los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o digitales deben ser dispensadas en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia de establecimiento de salud y establecimiento del sector de salud habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones. ¿Qué quiere decir? Ninguna farmacia puede rechazar una receta que viene en este formato. Asimismo, se aplica para toda plataforma de teleasistencia en salud que se utilice en el país. Entonces, estos diagnósticos por Zoom son también autorizados. Esta es la receta como sale hoy, ¿sí? Esta sería una receta de PAMI impresa como sale hoy. Y ahí ven que tiene vacío la firma del médico, o sea que es para firma manual, ¿sí? La firma que el médico hace con tinta. En el lado derecho de la pantalla ustedes ven que dicen troquel 1, troquel 2, troquel 3, troquel 4. Es para pegar los troqueles en ese orden. El troquel es el pedacito de la caja que yo corto, ¿sí? Que viene todo punteado como para cortar y yo corto. Supónganse, acá dice una caja de Nalapril, ¿ven? En la primer RP dice Nalapril 10 miligramos, la presentación es 10 miligramos comprimido por 30, la cantidad dice 1. Ese troquel voy a pegar acá en el troquel 1. Después abajo dice proteínas, grasas, qué sé yo, es un pote de 400 gramos. Eso a veces tienen un troquel que es tipo plástico, sí, que se lo recorta y se lo puede pegar. Y si no tiene troquel, se pone las iniciales ST, que significa sin troquel. Ahora, supónganse que en el Nalapril eran 2 cajas las que tengo que poner. ¿Cómo le pego los troqueles? Uno de los troqueles va en el troquel 1, ¿sí? Pero el otro no va en el 2, va recién en el 3, ¿sí? Porque la RP, la prescripción número 1, va al troquel en el 1 y la prescripción número 2 va en el troquel 2. Si no hay ninguna otra receta ahí en el 2, no va nada en el troquel 2. ¿Por qué es esto? Porque estas recetas son leídas por máquinas, ¿sí? Y lo que va a contrastar es lo que está indicado con el troquel que figura. Entonces, yo tengo que tener en el RP1 el troquel 1 y en el RP2 el troquel 2, ¿sí? Y si no hay nada, pero de todas formas ese espacio tiene que quedar en blanco,
¿Se entiende? Entonces, si hubiera en el primer RP, hubiera 2 cajas, una la coloco en el troquel 1, la otra la coloco en el troquel 3. ¿Sí? Bueno, y eso creo que era lo... Ah, no, acá está otra. Bueno, ahora está saliendo así, está la receta de mi mamá. Yo no cumplo la ley, difundo la información de mi mamá. Ahora sale así la autorización. Ahí fíjense, ustedes ven arriba el nombre de mi mamá, la médica que la atiende, ¿sí? Y va a salir la verificación, ahí dice fecha de vencimiento, eso cuando vence esta receta. Ahora, después del 23 de marzo ya no lo puedo utilizar más, a eso significaba y tengo que pedirle nuevamente al médico. Le está pidiendo en el RP1 los ACOR, ¿sí? Que es los Sartán, 2 cajas, ahí justamente se da el ejemplo que le decía, y en el RP2 le da un Somit, ¿sí? Que la droga es Solpidem, y le da 1 caja. Entonces, para rellenar la receta, supónganse de mi mamá en este caso, hay 2 cajas en la primer RP, entonces el primer troquel iría en el primero y el segundo troquel iría recién en el troquel 3. ¿Sí? Bueno, así se ven ahora las recetas, ¿sí? Esto es lo que le manda el médico al paciente y en la farmacia van a imprimir otros papeles, si no son estos, son otros papeles. Bueno, ¿estamos hasta ahí entonces? Ahora les voy a mandar el trabajo práctico, ¿sí? Este trabajo práctico número 1, pero me tienen que decir si todos son de Posadas o hay alguien que es de Corrientes. Así que primero voy a poner en el grupo, si alguien es de Corrientes, que me avise y les mando el trabajo práctico. Tienen tiempo hasta fin de julio, el último martes de julio, para presentar el trabajo. No es difícil, ¿sí? No se preocupen, que lo único que quiero es que se familiaricen con las leyes, ¿sí? Bueno, ¿hay algo que les quedó duda? ¿Algo que quieren preguntar? Vayan viendo en todo caso las dudas que van presentándose, ¿sí? No dejen todo para último momento, para que les sea más fácil estudiar, ¿sí? Que no sea muy complicadito. Bueno, estamos entonces, señores y señoritas. A ver, ¿para qué tengo algo en el chat? Parece. 2 cajas en el troquel 2, también se hace lo mismo. Si, supónganse, tenemos 2 y 2, ¿sí? RP1 tiene 2 cajas y RP2 tiene 2 cajas también. Vamos al RP1. El primero va en el troquel 1, el segundo va en el troquel 3, ¿sí? Ahora vamos al segundo, el RP2. El primero va en el troquel 2 y el segundo va en el cuarto, ¿sí? Y así sucesivamente. Estamos, pero siempre el RP1 tiene que tener el troquel del RP1 y el RP2 tiene que tener el troquel del RP2, porque la máquina lee ahí. ¿Estamos? Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan una buena Semana Santa, disfruten, pasen en familia, cuídense. Está complicado el tema del coronavirus otra vez, así que traten de cuidarse, sobre todo si hay en la familia personas mayores, ¿sí? O si hay personas con complicaciones. Así que traten de cuidarse y de cuidarles a los que están corriendo más riesgos, ¿sí? Bueno, felices Pascuas, que pasen bien y nos vemos el martes que viene. Chau, chau. ¿Dónde está? Nunca sé dónde apagar. Ahí está.